Capital Intereconomía. Empresas, finanzas, mercados. Son las 9 de la mañana, es martes santo, día 15 de abril, despierta la bolsa y despierta Ángel Lozano en verde. ¿Cuánto sube el IBEX 35? Pues tal y como nos marcaban los futuros, arriba un 0,42%, superamos los 12.600 puntos, 12.662 en una jornada en la que tenemos poquitos valores moviéndose en negativo. Las mayores caídas para Puig, el grupo de cosmética, baja un 0,64%. Por detrás, ya con movimientos muy estrechos a la baja de consolidación, ACS, Naturgy y Repsol, que ayer fue uno de los que más subía. Entre los que más ganan, avances de un 1,5% para Indra y para Merlin Properties. Sube un 1,35% Amadeus. Acción a un 1,33 e IAG está subiendo un 1,15%. Si nos trasladamos al mercado continuo, aquí lo que tenemos es a Media for Europe, la antigua Mediaset, recuperando un 4,35. Técnicas Reunidas sube un 4,25 y Arima Real Estate se anota un avance de 2,5 puntos porcentuales. Por detrás, Vocento se deja un 2,7%. Tenemos también caídas para Día del 0,94% y para el grupo Cox del 0,9%. Les recuerdo que estamos esperando que esta mañana se publique el índice ZEW de confianza inversora en Alemania y en la eurozona. Se espera una caída clara en ese indicador por la política arancelaria de Donald Trump. También se va a publicar la encuesta trimestral sobre préstamos bancarios por parte del BCE y esta tarde otra jornada de publicación de resultados empresariales en Estados Unidos dentro del sector financiero. Prima de riesgo en 70 puntos básicos, rentabilidad del bono a 10 en el 3,20. Europa también en verde. En verde, pero le está costando levantarse a los índices europeos, ya que solo tenemos movimientos en el Eurostoxx 50, una subida del 0,32, en el CAC 40 del 0,09 y en Milán un alza del 0,88%. Si nos fijamos en los principales movimientos del Eurostoxx 50, vemos subidas para Mercedes-Benz del 2,74, para Volkswagen del 2,27 y Infineon subiendo un 1,26. En el lado de las caídas vemos a Kering bajando un 3,72, L'Oréal una bajada del 2,91 y Hermès bajando también un 2,43. El lujo europeo sufriendo ahora mismo estas políticas arancelarias contradictorias. Si nos fijamos también en los futuros americanos. Antes de ir con los futuros americanos, mirando a sectores en verde, tenemos el sector automovilístico, rebota un 1,75%. Sube también el sector de medios de comunicación, tecnología y oil and gas. En Europa recorta el sector financiero, el sector asegurador y el sector de alimentos básicos. Muy importante vigilar muy de cerca estos días la evolución de la renta fija. El Bund, el 10 años alemán, está en el 2,46% y el 30 años alemán en el 2,85%. Para que ustedes lo comparen, para que lo vean junto a la deuda americana, el 10 años en Estados Unidos, el T-Bond está en el 4,34% y el 30 años en el 4,76%. Ahora sí, futuros americanos. A mí los futuros americanos marcan subidas para el Nasdaq 100 del 0,06% y para el S&P 500 del 0,07%. Si nos fijamos en el cierre de las plazas asiáticas, vemos al Nikkei de Tokio que ha cerrado con un alza del 0,89 y también Shanghái ha cerrado ahora mismo un poco plano, pero subida del 0,15. Allá tenemos los primeros movimientos dentro de la bolsa europea. DAX alemán subiendo un 0,73 y el CAC 40 bajando un 0,12%. Si nos fijamos en las materias primas, tenemos al West Texas de referencia americana en $61,85, el petróleo Brent de referencia europea en 65,21, el eurodólar desfavorable a nuestra moneda 1,1330 y la onza de oro cotiza en $3.241. Justo sobre la onza de oro hemos hablado con Pablo de Vicente de Volutio Capital Investment. ¿Por qué? Porque Goldman dice que ve el precio de la onza de oro en los $4.000 por esta guerra arancelaria y la inestabilidad que está generando, la falta de visibilidad, y cree que el oro puede funcionar como activo refugio. Pablo de Vicente cree que los $4.000 no, que están muy lejos.
son niveles recesivos. O sea, 4.000, dado que lleva ya un 23% en 2025, también tenemos que tener cuidado que hace una semana y media hubo una corrección del oro de un 7%. Con lo cual, pues hay que tener en cuenta las noticias que van saliendo sobre este tema arancelario, sobre esta confusión, etcétera, y se busca refugio. No creo que vaya a 4.000. Bueno, se tiene que complicar mucho la situación. Muy importante los resultados empresariales y ver si las empresas dicen algo sobre el futuro, de cómo ven los márgenes en este año tan convulso. En Estados Unidos, pendientes de las cuentas, entre otros, de Delta, de Citi y también de Bank of America. Pablo Vicente nos daba su previsión. Que seguirá creciendo tanto en ventas como en ingresos, pero es probable que a un ritmo inferior al del cuarto trimestre de 2024, que fue realmente bueno. Según su informe y previsiones, las opciones para Banco de América, las opciones más a corto plazo de hoy, esperan un movimiento tanto arriba como hacia abajo del 9%. Hay que tener en cuenta que llevan una caída del 18% este año. Son las 9:06, esto es Radio Intereconomía y tendremos consultorio a partir de las 9:30 de la mañana. Nos va a acompañar en ese espacio Franco Machiavelli, analista de mercados. Consultorio de fondos de inversión a partir de las 10:30 también con Félix González, socio director general de Capitales Familiar y AFI. Vamos a hablar de la inversión en ilíquidos, en private equity. Pueden ser un refugio ante tanto ruido, es un activo que puede ayudarnos a descorrelacionar. Ruth Martín de Crescenta nos va a visitar en el Foro de la Inversión. Y bueno, tenemos mucho más porque no paramos, estamos en Radio Intereconomía, está pasando, se lo estamos contando. Manda tus notas de voz o tus mensajes de texto. 609-224-716. Explora la revolución digital en Cripto Capital. Cada viernes en Radio Intereconomía, los visionarios de las criptomonedas te traen lo último del ecosistema digital. Bitcoin, Ethereum y mucho más. Aprende de los gigantes del ecosistema digital y sumérgete en el mundo de las criptomonedas. Sintoniza y sé parte del cambio. Cada viernes a las 10:30 de la mañana en Capital Intereconomía. Cripto Capital, tu cita con el futuro. Líderes con Alma, el punto de partida para los emprendedores del futuro. Un programa lleno de emoción, apasionante y apasionado, que tocará tu alma y la de los grandes líderes. Líderes con Alma, el programa que te mostrará la verdadera esencia de todo emprendimiento. Dirigido y presentado por Mar Asenjo. Líderes con Alma, los sábados de 8 a 9 de la mañana en Radio Intereconomía. Educa, impacta, invierte. Miramos a las bolsas por dentro para saber qué es lo que realmente importa dentro de la renta variable española, Semana Santa. Completamente. Ya nos acercamos a unos días en los que el volumen de negociación va a ser mucho más bajo. Les recuerdo que el Jueves Santo sí que hay sesión en la Bolsa Española. Tenemos reunión del Banco Central Europeo, además para bajar la guardia. Eso sí, pero serán muchos, sobre todo los gestores institucionales que decidan irse de vacaciones. Por lo tanto, se espera que el volumen de negocio sea bajo. Vamos a ver qué está pasando dentro del IBEX. El índice está subiendo un 0,6%, 12.680 puntos. Se mantiene únicamente la tendencia bajista en un valor de los 35 en Puig, que se está dejando ya un 2,5% y cotiza en 15,26 euros. Los otros 34 subiendo. Lo mejor para Indra, ganando un 2%. Mafre sube un 1,6%. Por detrás, Merlin Properties y Fluidra, que ganan un 1,25%. Y estamos también pendientes de un valor de BBVA. Está todo el sector financiero cotizando en positivo. El BBVA con avances suaves del 0,34 en 11,69 euros por acción. Bank of America ha comprado un 3,09% de su capital. Esa es una de las noticias que le afectan. Y también que el consejero delegado del Sabadell, César González Bueno, ha dado una entrevista a la agencia EFE en la que dice que sería muy lógico que el BBVA renunciara a su oferta de adquisición de
del Sabadell, a la vista de que han cambiado muchas cosas, y sostiene que sería incluso honorable que lo hiciera, es la palabra que utiliza, honorable. También BBVA, según 5 días, teme que la guerra arancelaria de Trump impacte en el crecimiento, la inflación y los tipos, y le preocupa la evolución de la economía mexicana, muy expuesta a Estados Unidos y en la que BBVA tiene grandes intereses. Y nos vamos a fijar en otro valor, en Endesa, sube un 0,77%, cotizan 24,74. Según Expansión, está considerando la venta de hasta 2.000 megavatios de proyectos en desarrollo de energía solar fotovoltaica en España, que quedaron excluidos de su megalianza con Masdar, la empresa estatal de energías renovables del Emirato de Abu Dhabi. Y 2 valores más que son protagonistas, ACS y Acciona. ACS subiendo un 0,4%, Acciona recuperando un punto porcentual. Se han adjudicado un contrato ferroviario en Australia. En Europa tenemos la cara y la cruz. En rojo, el sector del lujo arrastrado por Louis Vuitton, que le hemos visto perder más de un 7%. 6,89% está cayendo ahora mismo. La parte positiva la tenemos por el sector autos, donde Volkswagen, Mercedes, Stellantis, Renault, todos están en verde. Dame detalles. Pues Louis Vuitton anunció hoy que ha tenido una caída orgánica del 3% en las ventas del primer trimestre. En el trimestre finalizado en marzo, el minorista francés de artículos de lujo informó de ingresos de 20.310 millones de euros. Hay que recordar que los del año pasado fueron 20.690 millones. Aún así, VS se muestra neutral respecto a las sanciones, ahora mismo cayendo más de un 7%, un 7,37%, la marca de lujo francesa. Y la cara también la vemos en Ericsson, que reporta hoy ganancias básicas mejores de lo esperado para este primer trimestre. El beneficio neto ajustado, excluyendo los costes de reestructuración, aumentó un 44% interanual hasta los 6.200 millones de coronas suecas, unos 636 millones de dólares, superando la estimación media de 4.440. Y terminamos con Ryanair, que el CEO de Ryanair, Michael O'Leary, advirtió que la aerolínea podría retrasar la entrega de aviones pedidos a Boeing si los aranceles hacen subir los precios, como informó hoy al Financial Times de Londres. En el mundo de las inversiones, creemos que la experiencia contribuye a disminuir la complejidad. Por eso, en Generali Investments le facilitamos el acceso a la experiencia de 12 gestoras de activos en mercados públicos y privados, todas respaldadas por el Grupo Generali. Somos Your Partner for Progress. Infórmate en generali-investments.com. Comunicación comercial solo para inversores en España. Consulte los documentos legales y reglamentarios antes de tomar cualquier decisión final de inversión. Diversifica tu cartera de inversión y protege tu patrimonio con Silver Gold Patrimonio. Planes de compra de metales preciosos de inversión flexibles y diseñados por Silver Gold Patrimonio para cubrir cualquier tipo de necesidad. Expertos en metales de inversión: oro, plata, platino, paladio, rodio, osmio. Silver Gold es patrimonio inteligente. ¿Sabía usted que unos pies con problemas pueden paralizar nuestro ritmo de vida? Le proponemos una solución indolora, con una mínima incisión y con anestesia local, aplicando las técnicas más avanzadas en cirugía del pie. Clínica Jiménez, calle Alcalá 378. Diagnóstico gratuito, 91 367 0071. Centro reconocido y autorizado por la Consejería de Salud y la Comunidad Económica Europea. 91 367 0071. Prepárate para un día épico en Parque Warner. Atracciones, espectáculos y toda la emoción del cine en un solo lugar. Súbete a la acción y vive un día inolvidable. Compra online desde solo 32,90 euros en parquewarner.com. Parque Warner, un parque de película. Radio Intereconomía, la radio de los negocios para estar bien informado. Eres lo que escuchas. Intereconomía. Haz que tu dinero cuente.
Pablo García de Ibacons Alfa Value. Pablo, buenos días de nuevo. ¿Qué tal? Buenos días. Oye, lo de Louis Vuitton duele, ¿eh? Duele. Los ricos lloran también, ¿no? Cuando las cosas se ponen complicadas. Las ventas han sido bastante malas, ¿no? Con caída del 1,9% y las ventas orgánicas un menos 3%, y el consenso esperaba más 1,1%. Y la verdad es que en todas las divisiones, en el diario Mercados de hoy poníamos tanto en Fashion and Leather Goods, también en vinos y bebidas espirituosas, cayendo un 7,9%, muy por debajo de lo previsto. Y también incluso en perfumes, en cosméticos. Así que, bueno, y quizá lo peor también es que han advertido que no esperan mejoras de márgenes en el primer semestre respecto al primer semestre comparable del 2024. Y bueno, dice que la idea es proteger la marca, los márgenes, pero la realidad es que las cosas no están yendo bien y que Estados Unidos, a pesar de que China sigue siendo el mercado más relevante, también Estados Unidos es un mercado muy importante para ellos. Hoy la otra cara de la moneda es hoy el sector automovilístico. Volkswagen, Mercedes, Stellantis, Renault, todos ellos están en verde por culpa de Trump. ¿Es Trump quien está moviendo el mercado autos? Trump mueve todo el mercado, Susana, y la verdad es que como ahora se espera que tanto algunas compañías de componentes como también de fabricantes pues no tengan esos aranceles anunciados por Trump, pues ahora albricias para el sector. Pero es que es una de cal y otra de arena, ¿no? Y así es muy complicado hacer estimaciones, sobre todo para un sector que ya estaba tocado con la competencia de China, con los problemas de cadena de suministro y con una cierta debilidad persistente del consumo, ¿no? Sobre todo en el caso de los coches eléctricos, ¿no? Que han venido a la baja, pero las cifras que hemos ido conociendo de las automovilísticas europeas del primer trimestre, o los avances del primer trimestre, son bastante malas. Lo único que lo salva es, bueno, hemos visto Porsche, que por ejemplo las ventas en Estados Unidos en marzo eran bastante fuertes, ¿no? Pero ojo con esos efectos de me voy a comprar un Porsche, estoy en Estados Unidos y me van a poner un arancel enorme, adelantas la compra. Ese efecto abastecimiento puede desvirtuar las cifras, en algún caso, de las cifras del mes de marzo dentro del primer trimestre. Mira, estoy viendo ya la caída de Louis Vuitton superior al 8%. Sí, pero es lo que comentábamos al principio, ¿verdad? Empresarios y consumidores estamos adaptando nuestras expectativas de inversión y de consumo en función de lo que nos está diciendo Trump, pero es un galimatías, es desordenado, es enigmático, es bravucón, está negociando. Entonces, ¿a qué atenernos? Porque estamos hablando de que esas redes comerciales de Louis Vuitton o de cualquier otra compañía no las podemos cambiar de un día para otro, y sin embargo los precios sí pueden cambiar de un día para otro porque el señor Trump se levante por un lado u otro de la cama, y eso es muy complicado, sobre todo para las compañías ligadas al consumo, aunque el lujo es un poco más resistente. Imagínate lo que nos espera para algunas otras compañías del sector consumo. Hoy estoy viendo también en verde ASML, Infineon, ST Microelectrónicos. Ayer también fue un día positivo para el tema de tecnología, más tranquilo en Europa que en Estados Unidos, y en general más tranquilo, aunque con el tema de las exenciones a chips, ordenadores, teléfonos móviles, todo en cuarentena, ¿no? Claro, así es el mismo caso que hemos comentado anteriormente con el sector automóvil, ¿ya? Pero bueno, que eso que para proteger a Apple, porque el lobby de empresarios y financieros norteamericanos se está quejando arduamente, lo hemos visto en muchos y muy conocidos, ¿no? Empresarios e inversores, insisto. Bueno, sí, es un rebote, pero es un tema de un rebote muy efímero, porque ya incluso dio una de cal y otra de arena, porque dijo que, ojito, que eso era temporal, que vamos a ver por dónde van los tiros. Y como comentábamos en la entradilla, Xi Jinping se está moviendo francamente bien. Vietnam fue uno de los aranceles, si no recuerdo mal, 46%, uno de los aranceles más potentes que impuso Trump ese día ridículamente llamado de la liberación, y Xi Jinping va a tenderle la mano. Después va a ir a Camboya, Malasia, es decir, Xi Jinping está, bueno, incluso ha tendido la mano al señor Pedro Sánchez, o sea que apaga y vámonos, ¿no? Yo creo que China se está moviendo de una forma muy inteligente, y lo que hemos comentado, que creo que es uno de los factores que ha provocado ese movimiento tan abrupto en los bonos, es que China ha vendido bonos norteamericanos para desestabilizar a Trump, y yo creo que lo está consiguiendo, ¿eh? Es decir, de una forma mucho más discreta, como es el estilo del señor Xi Jinping, está desestabilizando a Trump. Por eso esas medidas y contramedidas absolutamente contrapuestas, ¿no? Como has comentado, en el sector tecnológico. Oye, Ericsson, veo que vuela, ha publicado cuentas y gustan. Muy bien.
Sí, y de hecho el EBITDA ajustado 6,25 billion SEK, ha sido muy fuerte, se esperaban 5,09. También en los márgenes, Susana, que son especialmente importantes en esta compañía, el margen operativo ajustado 11,3, el consenso esperaba 7,85. Prácticamente en todas las líneas de negocio lo ha hecho mejor y han afirmado tener una producción bien diversificada, cercana a sus clientes, lo que limita el impacto de los aranceles. Esto es especialmente importante, porque si fabricamos en otros países que tienen aranceles y después exportamos a Estados Unidos, ahí es donde nos llega el mazazo. Pero bueno, si producimos en Estados Unidos, producimos cerca al cliente, como comentaba Ericsson, pues en principio no tenemos demasiados problemas, ¿no? con los aranceles. Incluso hasta nos pueden beneficiar porque nos protejan de nuestra competencia. Bien. Vamos a tener en Estados Unidos resultados esta tarde. Citi, Bank of America, Delta Airlines. Esperamos que digan cuentas del primer trimestre, pero guías cero patatero. Y Johnson & Johnson, que también va a ser importante. Verdad, toda la parte a ver, claro, es que también yo entiendo a las compañías, aunque nosotros en Divacom Safari hemos criticado que las compañías tienen que hacer lo que yo llamaría una tabla de sensibilidad. Y eso es bastante sencillo de hacer, pero bastante negativo porque la gente pues, va a coger más miedo. Oiga, si yo tengo una cifra de negocio más o menos establecida, establezco un patrón central o unas guías centrales, y si tengo aranceles del 25%, mis ventas podían caer con esa sensibilidad, como decíamos, tanto. Si los aranceles pasan al 50%, y marcar distintos escenarios que fueran sencillos para el inversor, pues para guiarse. Pero las compañías no lo están haciendo. Lo más prudente es pensar que la guerra, insisto, y lo hemos comentado muchas veces en Intereconomía, que la guerra comercial es entre China y Estados Unidos y que el resto, pues digamos, se han utilizado un poco ahí. Bueno, entiendo el caso de México y Canadá, que es paradigmático por estar al norte y al sur de Estados Unidos, pero la guerra es con China. Y creo que Trump se está equivocando, minimizando el impacto que tiene China en sus negociaciones, tanto en Asia como incluso con la Unión Europea. Von der Leyen ya lo decía, tenemos que buscar nuevos mercados. No es que busquen nuevos mercados, los mercados están ahí. ¿Qué va a pasar con China? Y va a inundar de productos que no pueden entrar en Estados Unidos, como ya han comentado algunas compañías, en Europa. No lo sé, pero este desequilibrio, si lo hemos visto en las cadenas de suministros, de montajes, todo lo que sea cambio en el status quo en unas economías muy globalizadas, provoca unos desequilibrios que en algunos casos pueden ser, pues como ese aleteo de las mariposas, ¿no? que puede tener impactos muy, muy fuertes en muchas economías. Bien. Oye, pero de momento Europa lo está llevando mucho mejor, tanto la bolsa como el boom, ¿no? Pero preocupa, porque las estimaciones de beneficio, el lunes, ayer, estábamos actualizando como todas las semanas en los diarios de mercado las expectativas de beneficios. No te imaginas la caída de expectativas de beneficios que estamos teniendo en Europa de cara al primer trimestre y sucesivos. Es decir, que la situación micro puede cambiar de una forma muy, muy agresiva. Antes has comentado como algunas casas de análisis están recortando las expectativas de macro también. O sea, estamos, digamos, sin tener mucha idea, porque todo depende de que el señor Trump aplique o no unos aranceles, pero lo que está claro es la tendencia, que es lo que yo siempre insisto con los mercados. La tendencia es de desaceleración, sí o sí. La tendencia es que esa inflación, que ahora está bajando un poquito por esa desaceleración, puede repuntar y entonces deja las manos más atadas a los bancos centrales. Vamos a tener al Banco Central Europeo a ver qué dice. ¿Pero qué puede decir la señora Lagarde después de haber descontado ya dos recortes de tipos? Hoy ahí mirando al jueves, Banco Central Europeo recortará tipos de interés y dirá estamos en una actitud prudente, vigilando muy de cerca la guerra arancelaria, efectos de inflación y crecimiento. Y chimpún. Pero yo no creo que pueda o que deba recortar los tipos en este momento. Es decir, es verdad que las cifras de inflación respaldarían, ¿no? Oye, pues las cosas se están haciendo un poquito mejor. Y claro, como el Banco Central Europeo, después del 2,2% preliminar de marzo, pues no tiene el cometido del paro o del crecimiento, pues oye, yo sigo recortando los tipos. Pero bueno, ojo, porque los tipos están ya al 2,5% después del recorte de 25 puntos básicos del 6 de marzo. E insisto, el 30 de enero tuvimos otro recorte de tipos. El 2,5 es un buen nivel para las expectativas actuales de inflación y de crecimiento que puede llegar. Yo creo que sí. Yo creo que yo, si fuera Lagarde, me esperaría, daría un mensaje prudente. Hay muchas incertidumbres a nivel macro. Es que parece que ya se nos ha olvidado, pero la semana pasada fue dramática. Entonces, yo no creo que haya que recortar los tipos de una forma muy agresiva. Algunos pueden decir, oye, que el euro se nos está escapando. Ya, pero Trump va a seguir
R que R. Así que yo me esperaría en esta reunión. Oye, dos cositas más. Ya que estamos con bancos centrales, también se ha hablado mucho de la Reserva Federal de Estados Unidos, de que está en una situación dolorosa con el tema de la renta fija, pero manejable. Pero que en el peor de los escenarios la Reserva Federal tiene herramientas para actuar. Aquí, ¿a qué se refieren? ¿Qué herramientas tiene la FED para actuar en caso de que otra vez veamos tensión y golpetón a la deuda y que los chinos empiecen a vender como locos? Bueno, puede comprar bonos, es decir, puede estar haciendo operaciones de mercado abierto, puede dar mensajes al mercado de ojito con esto, que puedo tocar los tipos. Puede hacer muchas cosas. Lo que pasa es que Powell de momento no está por la labor de apoyar las políticas de Trump. Tampoco es que las critique abiertamente, simplemente él se pone en una posición mucho más aséptica y dice, bueno, con estos datos de inflación del 2,4% y 2,8% lo subyacente de marzo, que no estuvieron mal, el camino está digamos, marcado. Pero daba, como recordamos en el último mensaje, una de cal y otra de arena, ¿no? Dice que la economía sigue fuerte, pero el mercado laboral sólido, aunque es verdad que venimos un poquito a la baja y lo que preocupa es el consumidor, que al final es un 67% del PIB. Sector exterior, inversión, gasto público, eso tiene menos impacto. Si pone los aranceles y el consumidor ve que los precios finales son mucho más altos y el consumidor retrae el consumo, ahí tenemos un problema de desaceleración. Por eso también tiene una patata caliente, pero los tipos están en el 4,5, es decir, que tiene mucho más margen, aunque esta semana, de la actualización que hicimos ayer lunes, hemos visto revisiones a la baja de expectativas de recortes de tipos, que hace tan solo una semana el mercado descontaba mayo con casi un 60% de probabilidad, y ahora ya no está tan claro que mayo vaya a ser la fecha, sino más bien el mes de junio, y la FED no ha recortado tipos este año, recuerdo. Hoy a lo último, hablábamos de resultados, Bank of America, Johnson & Johnson, Citi. Hoy el jueves publica Netflix. De Netflix, ¿qué hay que mirar, que sea importante y qué esperas tú? Bueno, Netflix es una compañía que a mí me ha sorprendido en los 2 últimos trimestres. El trimestre pasado publicó de una forma extraordinaria, y no tanto por el tema de meter publicidad, sino porque el número de suscriptores fue bueno, los márgenes, la rentabilidad, los niveles de rentabilidad fueron bastante buenos, y Netflix lo está haciendo francamente bien, con lo cual, bueno, en el Year to Date estaba comprobando, digo, a ver si me voy a equivocar, es de las pocas que están positivos, más 4%. Si miramos el resto, las Tesla, las Nvidia, las Google, las Apple, entre menos 15 y menos 35%. Es decir, que algo está haciendo bien la famosa compañía del Totón. Bueno, pues parece que veremos si tenemos campana, pero esperamos buenas cifras para Netflix. ¿Tú estos días has aumentado liquidez o has comprado? Bueno, hemos hecho un ajuste. No hemos incrementado exposición a renta variable, es verdad, porque vemos muchas dudas. Ya habíamos hecho los ajustes poniéndonos más largos de renta fija hace ya más de 2-3 meses, que lo hemos comentado, con ese cambio en el asset allocation, que ha funcionado bastante bien, y sobre todo sectores más defensivos. Es verdad que, digamos, la parte más cíclica que hemos mantenido es bancos y seguros, que es verdad que han sufrido en el corto plazo, pero seguimos teniendo una evolución muy buena, y los bancos americanos publicaron muy bien. Ayer tuvimos a Goldman, digamos, manteniendo la buena senda de JP Morgan, que publicó el viernes pasado. Es decir, que bancos seguros, pero también defensa, telecoms, utilities que no están afectadas por los aranceles. Yo es que, Susana, creo que esto no está acabado, y que la guerra comercial con China vamos a empezar a tener unos efectos muy negativos. Lo hemos visto ya con Louis Vuitton, pero nos queda bastante todavía por dirimir. Así que una cartera defensiva con más peso en renta fija nos parece bastante razonable. Así que no hemos hecho cambios ni hemos incrementado de una forma notable, solo movimientos, pues a veces tácticos, para aprovechar caídas excesivas. Pablo García, de Ibacos Alfa Valley, un gusto. Oye, disfrútalo, te coges días, el jueves trabajarás, ¿no? Mire, estoy en España, entonces tengo que aprovechar a ver a la mamá. Tengo que ir allí a Sevilla a visitar a la familia, y voy a aprovechar un poquito. Pues nada, que disfrutes, descansa. Un abrazo fuerte. Gracias, Pablo. Gracias. Adiós. 9:29, 2 minutos, y volvemos con el consultorio. Voy dando los teléfonos para que vayan reservando su turno. 91 533 1851 o 609 22 47 16. MFS Investment Management. Durante más de 100 años, MFS se ha comprometido a ayudar a los inversores a construir un futuro seguro. Encuentre estrategias y perspectivas basadas en más de un siglo de experiencia en gestión activa en mfs.com.
Amazon, Nvidia, Netflix, Coca-Cola, Prosus, Airbus, Ferrari. Lululemon. Empresas cotizadas, su historia, sus cuentas, sus proyectos y su evolución en bolsa. Radar Empresarial, de lunes a viernes a las 10 de la mañana en Capital Intereconomía. ¿Tu vehículo es tu herramienta de trabajo? Alquiver es el renting realmente flexible. La solución para tener tu vehículo siempre operativo y con todos los servicios en una cuota mensual fija, sin permanencias ni sorpresas. Alquiver, la compañía pionera con la más completa gama de vehículos de renting flexible para empresas en España. Infórmate en el 900 700 009 o en alquiver.es. ¿Tienes un proyecto o sueño emprendedor? No te pierdas Emprende en Intereconomía con Juanma Romero. Cada semana descubrirás historias de éxito, consejos prácticos y claves para liderar tu negocio con carisma y empatía. Aprende, crece y conéctate con emprendedores como tú. Emprende en Intereconomía con Juanma Romero, el programa para transformar tu futuro. Te esperamos todos los jueves a las 10 de la noche en Radio Intereconomía. En Capital Intereconomía, el consultorio de bolsa. Y vamos allá con el consultorio, con este espacio en el que intentamos ayudarles para que construyan carteras de largo plazo, para que tomen decisiones, para que entiendan bien los gráficos, soporte, resistencias, dónde situar los stop loss. Franco Machiavelli es analista de mercados. Franco, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días, Susana. Encantado de estar aquí contigo. Oye, lo primero, mercado español, IBEX 35, Eurostock 50, niveles clave a vigilar en el cortito plazo. Bueno, parecía que perdíamos un nivel muy importante en el IBEX, ¿no? Susana, sobre todo eran esos 12.150 aproximadamente, que era un poco la última directriz más relevante que estábamos viendo, pero parece que lo hemos recuperado ligeramente. Así que siempre y cuando no perdamos este nivel, pues de momento maravillosamente, puesto que toda la estructura previa en la cual nos veníamos moviendo, de momento sigue intacta y tal y como estamos viendo en pantalla, además con mecha por debajo de la directriz en este caso, y Eurostoxx un poquito más de lo mismo, 4.500 aproximadamente, era un nivel muy importante que no debíamos perder, así que todo el castigo que hemos estado viendo últimamente, más allá de que ha castigado mucho más a Estados Unidos que a Europa, todo hay que decirlo, aunque Europa se ha visto lastrada, no hemos acabado de perder esos niveles tan importantes, coincidentes también con media móvil de 200, estamos hablando gráfico semanal para el Eurostoxx 50, así que 4.500, Eurostoxx 50 y para el IBEX 12.150, de no perder estos niveles, a priori podríamos estar ante incluso una recuperación, pero veremos cuáles serán los catalizadores que haya detrás, ¿no? Oye, con la caída de Louis Vuitton, ¿compramos o es mejor ni mirarlo? Bueno, ya se estaba hablando que venía con una debilidad estructural. Yo sigo pensando que es una compañía muy buena. O sea, cualquiera que entienda un poquito de fundamental puede poner como ejemplo a Louis Vuitton como una compañía excelente en términos de fundamentales. ¿Qué ocurre? Bueno, pues que evidentemente el contexto actual lo puede lastrar un poquito más. Los resultados, por supuesto, que también lo han lastrado, obviamente. Y sí que es cierto que venía bastante vertical durante bastante tiempo. Ahora hemos estado en un rango de consolidación bastante importante en ese aspecto. Estamos hablando un poco de esos niveles de techo 864 euros y 540 aproximadamente. Viendo una rotura a la baja ahora, ¿es una mala compañía? En absoluto. ¿Nos va a ofrecer mejores precios? No me cabe duda. Por lo tanto, al final, este tipo de caídas para lo que sirven es para ajustar, por un lado, valoraciones si se arrastra por el mismo efecto y luego, por otro lado, también mejores niveles de precio. Creo que es una compañía muy, muy buena. En plena caída me lo tomaría con un poquito más de pausa, con un poquito más de calma, porque le puede quedar un poquito más, pero no quita de que sea una excelente compañía. A partir de ahí, cuando veamos patrones que la frenen un poquito, probablemente estemos ante una gran oportunidad, pero tal y como está ahora, al menos un poquito de pausa, aún siendo una excelente compañía. ¿Cómo ves la tecnología europea? Un ASML, un ST Microelectronics, un Infineon, hoy están volando, pero parece que le están cogiendo carrerilla frente a la tecnología americana, ¿no?
Podría llegar a ser, sobre todo ante tanto vaivén, ¿no? Y ahora donde digo Diego, y constantemente retraer cosas. O sea, estamos ante un punto ya, Susana, que los aranceles cuesta entenderlos ya, ¿eh? Al principio llevábamos muy bien el día a día, ahora te vas a dormir, o sea, digamos, vienes del fin de semana y dices, ¿qué ha pasado ahora? ¿Cómo que ahora sí, ahora no? Y esto golpea mucho con incertidumbre. Creo que lo has dicho muy bien, al final están saliendo menos perjudicadas, diría yo, que las americanas, pero sí que es cierto que ASML venía muy bien, era una de mis favoritas, lo sigue siendo. Sí que es cierto que esa pérdida ligera de los 623, que es el nivel de suelo que estamos viendo ahora mismo en pantalla, pues a lo mejor la penaliza un poquito más, pero siempre y cuando no perdamos último nivel de demanda, que es sobre todo ese nivel de 450. Le llamamos último nivel de demanda a un mínimo generador de un nuevo alto. Por lo tanto, esos niveles, entre justamente la zona actual, 610, 450, son muy buenos niveles en este caso de precio para ASML, porque también es una compañía extremadamente buena, que evidentemente sigue en el radar de muchos, ¿no? Voy a ir con los oyentes. 609 22 47 16, nota de audio. Muy buenos días, soy Carlos de Telmada, en provincia de Ciudad Real. Pregunto a la señorista si él entraría en Acerinos y una estrategia de entrada y salida de corto plazo. Vale, Acerinox. Soporte y resistencia. Gracias. Muy bien. Empezamos por Acerinox. Dime, ¿cómo lo ves? Bueno, pues miraríamos sobre todo, Susana, el nivel de 9,2, 9,25, que es el nivel que de hecho estamos viendo en pantalla. Este nivel lo aguanta muy bien. El oyente nos preguntaba por soporte de resistencia. Hablaríamos de 9,25, que es el nivel que estamos viendo en pantalla, y el nivel de techo de 11,4. Ese nivel de techo es muy relevante porque es una resistencia histórica, tal cual estamos viendo en pantalla, y diríamos a partir de aquí dos niveles muy importantes que hay que vigilar. No solamente este nivel de suelo y este nivel de techo, sino al mismo tiempo también estaríamos hablando de cualquier cosa que cotice por debajo del mismo. Quiero decir, así como es un nivel muy importante, ese 9,2, el 8,1 es un nivel todavía más importante. ¿Por qué? Porque es cualquier nivel que se logre situar por debajo de los mínimos relevantes que ha marcado el precio recientemente. Por lo tanto, sería ese, entre comillas, stop de protección, 8,1, 9,2, más o menos niveles cerca de niveles actuales estamos muy bien, nivel de referencia 11,4. Lo que sería muy bueno para el valor es cualquier rotura que esté por encima de estos niveles a partir de 12, con un incremento a poder ser de volumen que supere a la media. Esto sería una muy buena señal y nos estaría hablando de una fortaleza estructural, en este caso, que se ha visto un pelín perjudicada últimamente, claramente, y estaríamos rompiendo una resistencia además histórica, que siempre que la ha intentado romper no ha podido. Por eso decimos nivel de vigilar 11,4 en el caso de seguir viendo subidas. Muy bien, voy con Antonio, buenos días. Hola, buenos días. Dígame. Mire, yo ayer entré en el último minuto en Telefónica a 9,91. Yo no sé si he entrado bien o he entrado mal, porque con estos mandados a la baja no sé dónde está el mínimo de Repsol. ¿Repsol o Telefónica? ¿Qué ha dicho? ¿Repsol o Telefónica? Perdón, Repsol. Vale. Pues le ayudamos. Gracias, muy amable, que tenga suerte, Antonio. Gracias. Repsol, ¿cómo lo ves? Bueno, sí que es cierto, Susana, que hemos perforado un nivel relativamente importante, justamente ese nivel que estaba más o menos ubicado en 10,05 euros por acción, era un soporte relativamente importante. No solamente eso, sino que pues debido un poco a todo el arrastre que hemos estado viendo en general, teníamos unos apoyos interesantes justamente en la zona que llegamos a comentar en su día, que era zona más o menos de 12 euros por acción en ese caso. El oyente, si no me equivoco, nos había comentado que había entrado en 9,91. A ver, estos niveles están por debajo de niveles de suelo, no quita de que podamos llegar a ver cualquier apoyo relevante en todo el área en general que estamos señalando en pantalla, porque son niveles intermedios de soporte y de resistencia. No obstante, toda la última estructura que estábamos trayendo, que era una estructura alcista plenamente, es la que se ha visto ligeramente deteriorada. Por lo tanto, tendríamos dos niveles, en este caso para vigilar, ambos son soportes intermedios. Si nos damos cuenta, en el pasado hemos visto mucho rebote en la zona que estamos señalando ahora, es justamente la zona ubicada en 7,3. Por lo tanto, lo más probable es que si no punta de forma significativa, podamos llegar a ver pivotes, es decir, que el precio esté pivotando justamente entre 9,8 y 7,3, más o menos un poco lo que ocurrió en el pasado, ¿no? Por lo tanto, nos quedaríamos con estos dos niveles de relevancia. Si perdemos 7,3, evidentemente seríamos un poco más cautelosos todavía. Muy bien. Jacinto, buenos días. Sí. Hola, dígame. Buenos días. Dígame. Mire, yo quería saber qué hago con dos acciones que he comprado pues hace 8 días.
vamos a ver, Banco Bilbao Vizcaya Vale. y Airbus. Muy bien. Una la tengo con 2% y otra la tengo con un 11%. ¿Qué hago? ¿Las quito ya? ¿Las dejo? Bien. Pues le ayudamos. Gracias, que tenga Nada más. suerte. Muy amable, adiós. BVA y Airbus, ¿mantiene o aguanta? Ok, pues vamos a echarle un vistazo. Bueno, tenemos BBVA que ya veníamos hablando tú y yo, Susana, no sé si te acordarás, que todos los bancos venían muy verticales. Y decíamos, bueno, digamos, si vemos y acudimos, asistimos a cierto grado de corrección, pues creo que no será malo. Es lo que hemos estado viendo. Precisamente en algunos bancos, en este caso, estamos viendo BBVA en pantalla y pese a la gran corrección que ha tenido, que justamente desde máximos ha caído aproximadamente, pues se dice pronto, pero ha caído más de un 20%, lo cual es bastante, teniendo en cuenta la verticalidad previa, hemos aguantado niveles clave. Hemos aguantado ese nivel de 11 euros por acción, lo cual es mínimamente lo que se le podía pedir ante semejante grado de caída que estuvimos viendo previamente. Si nos damos cuenta, detenidamente vamos a observar que tenemos media móvil de 200 como nivel de suelo, lo cual a veces ofrece según qué tipo de, entre comillas, garantías. Por lo tanto, siempre y cuando VA no pierda estos niveles, por debajo de media móvil, por debajo del suelo tendencial gráfico diario, estamos hablando de que el nivel clave sería no perder 9,5 euros, porque ya con una caída del 25% y ya de hecho mostrando signos de recuperación, sería muy importante tener ese semáforo y no perder este nivel en este caso, ¿no? Y si nos vamos en este caso a Airbus, pues también vamos a ver que tuvo un rebote muy bueno, que también creo que lo estuvimos comentando mucho en Intereconomía. Estábamos hablando justamente de ese nivel de suelo de 132 y a partir de ahí lograba subir bastante bien, todo hay que decirlo, más de un 40%, superando máximos previos, lo cual esto era francamente bueno y francamente positivo. Hemos visto una gran corrección, un gran drawdown desde entonces, más del 25% de caída, pero, entre comillas, buenas noticias, al menos del lado técnico, porque toda esa caída parece frenarse, vuelve a coincidir con el nivel de suelo de 134, 140, y además coincide también con media móvil. Por lo tanto, por concluir, cualquier cosa que esté por debajo de 120 nos haría ser más precavidos, pero de momento probablemente estemos viendo algo de soporte, algo de aguante en estos niveles tras una extensa caída, lo cual es francamente positivo en este caso para el valor. Muy bien, vamos con nota de audio. Hola, buenos días. Quería preguntar por dos valores americanos para intentar entrar a estos niveles. Uno es Nike y el otro es Intel. Y nada más, pues si lo ven, si ve el analista ahora adecuado entrar. Muchas gracias. Gracias. Nike e Intel para comprar. Bueno, como tengo justo Intel en pantalla, la comentamos y ahora comentamos Nike directamente, vino muy castigada. Probablemente hay una frase muy buena que definía a Intel, al menos hasta hace relativamente poco, que era básicamente que era la perdedora del grupo de las ganadoras, ¿no? Y esto la gente se pregunta, pues ¿qué ocurre? Etcétera, etcétera. A ver, en términos técnicos, lo ha venido haciendo mal, todo hay que decirlo, pero digo, no se encuentra en un nivel demasiado negativo, por así decirlo, pero sí que se encuentra en una zona de control muy relevante que deberíamos prestar atención a partir de ahora, porque, de hecho, mientras grandes de sus competidoras no paraban de subir, Intel quedó lateral y empezaba a caer. Llevamos con lateralidad casi un año de lateralidad y estamos hablando de esos soportes de $18 por acción y las resistencias de $25 por acción. Honestamente sería muy cauteloso con Intel a partir de ahora, porque si no vemos una mejora, no solamente estructural del sector, sino de la propia compañía en sí, cualquier cosa que esté por debajo del soporte de 18,6, véase $17 por acción, no creo que sea una buena señal a corto plazo. A partir de ahí, lo que deberíamos ver sería una rotura que estuviese por encima de los $26 por acción y a poder ser con un incremento de volumen sustancial, porque todo esto, Susana, sería algo entre comillas positivo, al ver que estamos justamente rebotando en un nivel de suelo tendencial en ese aspecto, ¿no? El otro valor se me ha olvidado, Susana. Era Nike e Intel. Nike, ahí está, Nike, correcto, vale. Muy castigada también, sobre todo con la parte de Vietnam, ¿no? Y los aranceles, en fin, luego un poco se ha retraído todo esto, etcétera, etcétera. A ver, es una compañía buena, es una compañía en que lo ha hecho bastante bien, pero es muy dependiente del ciclo y muy dependiente de la narrativa actual, todo hay que decirlo. ¿Cómo estamos ahora? Bueno, llegando a un nivel de suelo, en plena caída, todo hay que decirlo, ni siquiera ha frenado, lo que está haciendo es caer menos. Para asegurarnos de un freno importante deberíamos ver algo similar a lo que estamos viendo en Intel, ¿no? Es decir, que al menos haga una pausa, que lateralice, etcétera, etcétera. Por concluir, simplemente, canal bajista de libro, de manual en este caso en Intel, deberíamos ser optimistas si vemos algo de freno, algo de base, algo de pausa en este tipo
tipo de niveles y a partir de ahí replantearnos una rotura de la misma base imaginaria hipotética que estoy marcando en pantalla para ser un poquito más optimistas. No obstante, el que quiera tomar algo de riesgo desde niveles actuales, estamos en un nivel de suelo, ha venido muy muy castigada, lo cual puede llegar a representar una oportunidad, pero cualquier cosa que esté por debajo de 42 seríamos todavía más precavidos, aún sabiendo que de momento no ha hecho base, y eso es una característica fundamental de un valor cuando está cayendo tanto, ¿no? 16 minutos, llegamos a las 10 de la mañana. Esto es Capital Intereconomía. José, buenos días. Buenos días, aquí un seguidor de YouTube. Me encanta, dígame. Mire, a ver qué le parece, que le gano bastante y además me dejo acciones. Vender Telefónica y comprar Nike y NC. Vale. Nike, están a 55. A ver, vender Telefónica y comprar. ¿Me explico bien de esta extranjera? Sí, Nike, ¿no? Bueno, a seguir bien, ¿eh? Muy bien, gracias. ¿Qué te parece la operación? ¿Harías el cambio? El tema, Susana, es que yo no sé si el oyente ha dicho Nike o Nice, que es otra americana. No, yo creo que ha dicho Nike. Pero, o sea, no sé, todo puede ser posible, ¿eh? Yo ya... Vale, sin problema, hacemos un poquito la comparativa. A ver, por ponerlo al menos en dos gráficos y rematamos el análisis en uno solo, ¿no? A ver, considerando todo esto, venimos de comentar Nike, así que creo que no hace falta comentar mucho al respecto. Y en el caso de Telefónica, pues honestamente, Susana, no lo viene haciendo del todo mal, lo tenemos en el gráfico de la izquierda, lo viene haciendo... Dentro de lo que cabe bien, ha tenido un drawdown importante y la zona de control clásica y básica, en este caso, digamos, para Telefónica, sería ese nivel de 3,8 o 3,75 euros por acción. Estamos ante un nivel de suelo semanal importante. Es una triple confluencia. Nivel de suelo diagonal, nivel de suelo horizontal, que es el que marcamos en gris, y nivel de media móvil. Así que cualquier cosa que esté por debajo de eso, seríamos más cautelosos. No obstante, viene de corregir más de un 15% y parece estar haciendo algo de suelo justamente en el nivel actual. Lo que le pediríamos en este caso a Telefónica es una rotura de ese nivel de resistencia relevante ubicado en 4,46. Si rompemos esto con volumen, honestamente estaríamos ante una continuación de la última secuencia de máximos y de mínimos que son crecientes en este caso. Y Nike, creo que todo hay que decirlo, esperaríamos una base, aún así el nivel de suelo puede llegar a ser interesante, pero viene de caer bastante y tendríamos que ser un poquito más prudentes para no coger ese cuchillo en el medio de la caída, ¿no? Mira, me dicen que es Nice, que me he equivocado yo, que me he lanzado en la piscina muy rápido. Nada, sin problema, ¿Por qué es Nice? ¿A qué se dedica Nice? Pues te lo digo ya mismo, Susana, que lo tengo justamente por aquí. Servicios tecnológicos, tecnología de la información. Vale, muy bien. Bueno, a ver, teniendo un poco en cuenta todo lo que hemos estado viendo a nivel sectorial, y también viene de caer bastante, deberíamos mirar también probablemente un pelín los fundamentales para ver un poco bien cómo se está comportando más allá del técnico, pero por dar una simple foto rápidamente en términos técnicos, viene también de un proceso de corrección, esto es bastante evidente, tal cual estamos viendo en pantalla. No obstante, la corrección es dentro de lo que cabe de medio plazo, viene desde el año 2021 cayendo bastante, pero cuando observamos a largo plazo vemos apoyos en media móvil, digamos, de 200 sesiones a nivel mensual, y esto a lo mejor puede llegar a ser interesante, pero a corto plazo lo que seguimos viendo son correcciones. Es una caída estructural que de momento no ha cambiado, pese a que pueda estar llegando, en este caso, a niveles de suelo. Así que lo tendría un poquito quizá en el radar, pero esperaría algo de freno, algo de base y empezar a ver giros de estructura. Una foto distinta, en este caso a Telefónica, porque también obviamente son compañías de continentes distintos, de sectores distintos y de industrias distintas en este caso, ¿no? Vale, voy con nota de audio, tenemos otra más, vamos. Hola, buenos días. ¿Qué le parecería al analista una entrada de Wolters Kluwer y alguna sugerencia me pudiera dar en bolsa americana para comprar? Muchas gracias, buenos días. Oye, voy a empezar por esta última, sugerencias en bolsa americana. Dime 3 opciones para comprar, 3 títulos. Sugerencia en bolsa americana. Sí. A ver, yo sería, honestamente, de hecho, si te parece bien, Susana, tengo un ETF muy en vista que es el SPLV, que agrupa al final compañías que tienen bastante baja volatilidad, tienen beta defensiva y de hecho la composición del propio ETF es bastante defensivo en este caso. De hecho, fijémonos cómo apenas ha caído. De hecho, mantiene una estructura relativamente alcista pese a toda la tormenta que hemos estado viendo. Por lo tanto, todo lo que sea low volatility en el entorno actual estaría genial y a partir de ahí comprar empresas muy castigadas, que han sido muy castigadas y que también son buenas en todo el contexto actual. Pero
en general, un poco de SPLV, que es Low Volatility, ayuda bastante a la estabilidad, en este caso, de carteras. Y luego, no es que quiera sonar muy básico, pero compañías muy buenas, negocios extraordinarios como Alphabet o Amazon, que también han sido castigadas y tienen unos fundamentales brillantes. Y no creo en absoluto que vayan a quitar el dominio que tienen a nivel de cuota de mercado a nivel mundial. Por tanto, SPLV, un Amazon y un Alphabet estaría fabuloso en un contexto como el actual. Vale, y luego nos preguntaba por Walter Kluivert. También, yo no sé si lo tenía para comprar ya y me pierdo. El tema, ¿sabemos el ticker? Porque yo no lo he revisado pues mucho. Mira, esta lo compañía. miro y mientras que lo busco, saludo a Marcelo. Marcelo, buenos días. Hola. Buenos días. Dígame. Quisiera, por favor, hacer una consulta, por favor. Novo Nordisk para entrar a largo plazo e Inditex. Vale, gracias. A ver, Novo Nordisk, Inditex, y estoy mirando. Mira, Walter Kluivert es W de whisky, K de kilo y L de lujo. Vale, perfecto. ¿Vemos ahora a Walter mejor? Vale, sí. Vale, ok, pues le echamos un vistazo rápidamente. Bueno, muy bien, me ha sorprendido. De hecho, creo que la habíamos comentado en su momento, Susana, me parecía que no, pero la tenemos analizada ya y eso seguramente es de los consultorios con Intereconomía. A ver, muy buena compañía. Creo que el oyente, no sé si era el mismo oyente, pero que yo recuerdo que le decía, bueno, muy buen ojo, porque nos había preguntado por varias que eran muy similares en aspecto técnico. Fabulosa a nivel tendencial, con muy buenos apoyos, viene de tener un castigo importante desde la parte de máximos, que ante una compañía tan buena, que ha sido castigada durante tanto tiempo, caer un 25%, pero mantenerse muy bien con esa tendencia primaria, sin duda, son timings muy buenos, así que por tirar un precio, cualquier cosa que esté por debajo de 116 seríamos más precavidos, pero honestamente es un regalo a los ojos lo que estamos viendo en pantalla, al menos ahora, desde mi punto de vista, claramente, ¿no? Vale. Y luego Marcelo preguntaba por... Pero es que me he despistado porque como estaba buscando el otro... Sí, Novo Nordisk. O sea, y eso que las mujeres podemos hacer varias cosas a la vez, pero me pillas ya con... ¿Nos había hablado de nuevo? Con madrugones y deseando Semana Santa. Entonces estoy un poco a por uvas. Yo también. Te confieso. Teníamos Novo Nordisk. Es verdad. Esa sí la recuerdo. E Inditex. Ahí está. Es verdad, muy bien. Nos complementamos, ¿te das cuenta? Sí, como siempre, Susana, completamente. A ver, Novo Nordisk, lo tenemos con mucha caída y muchos esperábamos algo de freno en este valor, pero realmente ha seguido cayendo. Es una compañía muy buena, acumula un 60% de drawdown. Honestamente, lo que estábamos diciendo antes, probablemente con otros valores que también venían cayendo bastante. Esperaría algo de freno, pero el hecho de que espere algo de freno no es un descarte en absoluto. Cuando miramos tendencias mensuales, poco a poco nos empezamos a acercar a niveles muy interesantes y vuelvo y repito, es una compañía francamente buena que yo sin duda, además de tener en cartera, vigilo justamente para aumentar un poco más la exposición, pero ante tal grado de caída somos un poco más prudentes, pero muy cerquita ya del nivel de apoyo mensual de tendencia. Estamos hablando de aproximadamente el nivel de 53, así que nos quedaríamos un poquito con eso. Y en el caso de Inditex, pues también ha sufrido algo de correcciones, también venía estando de forma muy vertical durante los últimos meses en general, caída del 25%, apoyo relativamente importante en el nivel que estamos marcando, que es como una especie de suelo intermedio, según lo que estábamos viendo, así que siempre y cuando estemos aguantando estos niveles, fabuloso. Una muy buena señal sería que nos vuelva a perforar y que vuelva a romper justamente el nivel de 56 y a poder ser con un poquito más de volumen por encima de la media para tener ese extra de confirmación en ese caso. Pero no obstante, con todo el grado de caída, más de 25% de drawdown, el posible apoyo que estemos viendo ahora, teniendo en cuenta el tipo de compañía que es Inditex, sin duda estaría muy bien. Y si debo dar un nivel, pues cualquier cosa que esté por debajo de la media móvil de 200 sesiones en gráfico semanal. Estamos hablando de nivel de 34 euros por acción, sería un buen punto de defensa en este caso para Inditex, ¿no? Oye, me interesa Bitcoin. Esto cosa mía. ¿Cómo ves Bitcoin? A ver, sí que es cierto que se ha estado moviendo mucho al compás de lo que es el riesgo, ¿no? De momento el mercado tradicional parece que está aguantando un poquito, todo hay que decirlo. Está un poco indeciso, pero bueno, de momento no ha seguido cayendo. Y eso ayuda a Bitcoin, porque es un contexto, es un activo en este caso que se comporta como activo de riesgo. Hay un par de niveles muy importantes, Susana, que deberíamos vigilar, que es, primero y principal, la tendencia a largo plazo ya se ve de forma muy clara que es alcista. Y de hecho, toda la gran caída que hemos estado viendo en Bitcoin, de máximos a mínimos, que ha caído más de un 30%, es una pata correctiva, muy obvia y muy evidente según estamos viendo justamente en pantalla. Entonces, cuando ponemos un poquito de zoom a toda esta parte correctiva que hemos estado viendo ahora,
nos encontramos ante un nivel importantísimo, coincidente con media móvil de 200, coincidente también con todo el techo de ese canal bajista que ha ido guiando un poco las últimas caídas. Por lo tanto, romper este nivel al alza, es decir, tener una rotura a partir de ahora, estamos hablando aproximadamente de esos niveles de 85.200. Si logramos romper y consolidar por encima de este nivel, sin duda estaríamos probablemente ante el fin de la etapa correctiva en Bitcoin, que además se apoyaría en este caso, sin duda, en la parte más primaria de toda su tendencia que estamos justamente viendo en pantalla. Así que buen tono, estamos muy cerquita probablemente de finalizar esa pauta correctiva, necesitaremos catalizadores claros que parece que podrían llegar a estar, así que sin duda, rotura de 85.200 sería una muy buena señal en este caso, ¿no? Estupendo, pues oye, lo voy a dejar aquí. Franco Machiavelli, muchísimas gracias por acompañarnos, que nada, ¿te vas de Semana Santa o no? ¿Qué haces? Más o menos, Susana, lo voy a intentar. Vamos a significa? Más o menos, ¿te vas o no te vas? Más o menos. Lo intentaré, eso significa. Oye, pues nada, que si te vas más o menos, si te quedas más o menos, que descanses y que los mercados nos den un poquito de tregua, ¿no? Que nos permitan coger fuerza para la vuelta. Gracias, sí. Cuídate, un abrazo. Gracias, Susana. Boletín informativo, vamos, Capital Intereconomía. Tenemos muchos consultorios. Consultorios, mucho contenido. Si es que ya no sé lo que digo, si es que... un cafecito necesitamos a esta hora de la mañana. Ojo, tenemos Desayunos Capital a partir de las 11 de la mañana. Hoy nos va a visitar un gran amigo de esta casa, de nuestra tertulia, José Ramón Riera. Acaba de publicar un libro, lo ha publicado... es un libro muy bueno, que habla con numerosos datos, que esto nos ayuda a darle total credibilidad a todas sus afirmaciones. Se llama El ocaso del estado del bienestar. Está ya en las librerías. Es una auténtica joyita, libro de cabecera para intentar comprender temas como deuda, déficit, superávit, tema de pensiones, tema de gasto en educación, tema de gasto en sanidad, por ministerios. Bueno, es bárbaro. Vamos a comentarlo con José Ramón Riera, que nos va a visitar para traernos bajo el brazo ese libro. Tenemos Espacio Hidrógeno. Antes, consultorio de fondos de inversión. Vamos a hablar de Private Equity. ¿Es el Private Equity en estos tiempos de alta volatilidad un refugio? Lo debe ser siempre, no ahora de forma táctica, no, sino de forma estructural. Lo vamos a comentar esto y mucho más a la vuelta del boletín aquí en Capital Intereconomía. ¿Quieres aprender a invertir? En Banco Big ponemos a tu disposición una demo de nuestra plataforma de broker con 100.000 euros ficticios para que practiques tus inversiones a tiempo real y sin condiciones. Entra en bancobig.es y descúbrela. Banco Big, nos mueven tus valores. Hay productos que siempre hemos relacionado con películas: la Ray-Ban Aviador de Tom Cruise, el DeLorean de Michael J. Fox en Regreso al Futuro y las Harley Davidson que